Bien. Bueno, buenas tardes. La mayoría de ustedes ya me conocen. Estoy viendo que casi no tenemos externos. Soy Aline Hernández López, secretaria ejecutiva del Comité de Ética del INEL. Bienvenidas y bienvenidos a esta plática. Antes de iniciar con la plática, les voy a dar unas instrucciones. Los invito a tener encendidas sus cámaras, si les es posible, y mantener sus micrófonos apagados. En dado caso de que alguno de ustedes desee participar o hacer algún comentario, les pido de favor que levanten su mano o a través de aquí de la aplicación tiene una manita para que entonces nuestro administrador técnico, Jorge Juárez, nos apoye en darles, habilitarles el micrófono, ¿no? Y puedan hacer alguna intervención. También les comento que por favor en el chat nos escriban su nombre para llevar un registro de las personas que tenemos participando en esta plática. Bueno, antes que nada quiero agradecer nuevamente el apoyo y la colaboración de la licenciada Mariana Ordóñez Rodríguez, jefa del Departamento de Fortalecimiento Familiar y Programas de la Niñez, Adolescencia y Familia del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, quienes ofrecerá la plática Los Derechos de la Niñez. En la actualidad el tema de la niñez es de primordial importancia, ya que el futuro de la humanidad estará en sus manos. Por ello es imprescindible el cumplimiento, aplicación y respeto de sus derechos por cada uno de nosotros, no solo para el personal que conforma el instituto, sino también de las familias de nuestra comunidad INEL. Por lo anterior, el INEL, a través de su comité de ética, contactó al DIF Cuernavaca para que nos apoyara en dar una plática con relación a este tema. El objetivo de esta plática es dar a conocer los derechos con que cuentan las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre la responsabilidad que tenemos de respetar, proteger y hacerlos valer. A continuación daré una pequeña reseña de la experiencia curricular de la licenciada Mariana Ordóñez. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Rehabilitación Neuroconductual y un máster en Neurocognición, Enseñanza y Aprendizaje por el Instituto de Enlaces Educativos. Actualmente cursa un diplomado en Programación Neurolingüística, Hipnosis y Terapia Infantil. A lo largo de su vida profesional ha estado en constante capacitación y actualización, participando en varios cursos, seminarios y talleres. Ha participado como conferencista, tallerista, multiplicador y capacitador de diversas instituciones públicas y privadas. Se ha desempeñado como docente y directora académica en diferentes instituciones de educación básica, media y superior, siguiendo su misión de vida, que es ayudar a las personas a sanar y descubrir sus talentos y ayudar a alcanzar la vida que sueñan. Se ha desempeñado como terapeuta neuroconductual, holística y coach. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Fortalecimiento Familiar y Programas de la Niñez, Adolescencia y Familia del DIF Municipal de Cuernavaca. A continuación cedo la palabra a la licenciada Mariana Ordóñez. Y aparte de toda la experiencia profesional, también soy mamá y soy esposa y de todo un poco. Pero bueno, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Este día, pues platicando un poquito sobre qué son los derechos de los niños. Por ahí veo que hay algunos niños, no sé si me puedan enseñar si hay más niños por ahí vi, no sé si era niño o adolescente, pero vi un uniforme. Entonces, no sé cuántos niños nos acompañan hoy, pero bueno, dentro de las materias o de la currícula de educación primaria vienen los derechos. Entonces, es muy fácil que los niños y las niñas y los adolescentes, hola Antonio, Hola. sepan sus derechos, conozcan sus derechos y y
Y es más fácil que los exijan, pero no se acuerdan nunca de sus responsabilidades, ¿no? Muchas veces le hablan derechos y obligaciones. A mí no me gusta nombrarle obligaciones porque siempre que te obligan a algo ya viene inmerso un rechazo o una resistencia. Entonces, a mí me gusta hablarle derechos y responsabilidades. Pero ya las iremos platicando un poquito. Esta plática, bien hay niños, niñas, la voy a tratar de hacer lo más ágil posible para, para que no se aburran con tantos números. Me voy a comer algunas fechas a lo mejor, para que no se haga tan denso, porque sí la historia y de lo que han sido los derechos de los niños, niñas y adolescentes se lleva desde 1924. Entonces, me voy a permitir compartirles mi pantalla. Si me pueden avisar si se ve por ahí. No sé si se ve. Ay, ¿qué hice? Sí, ya se ve. Ya se ve, pero yo ya no Los la que veo. tienen cámara, si la pueden tener encendida, por favor. ¿Sí se amplió la pantalla o no? Sí, ya se ve. Ya se ve completa. Ok. Bueno. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes no es algo que se haya dado a últimas fechas. A partir del siglo XX, varios países industrializados se abocan, o después de la Segunda Guerra Mundial más bien, se abocan a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Precisamente porque les preocupaba esa parte de decir, bueno, ya hay guerra y quién los protegió o qué va a quedar después o quiénes van a ser los que van a seguir, etcétera. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito sobre esto, que es la convención. Se genera una convención, la ONU se reúne y dice, bueno, ¿qué está pasando? Hay que proteger a la infancia, hay que proteger a los niños. Porque pues venían de un proceso de guerra muy fuerte. Entonces en 1924 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra, Suiza. En 1946 se crea un fondo de emergencia precisamente centrado en los niños. También la Organización de las Naciones Unidas crea un fondo de emergencia para cuidar a los niños en cuestiones de riesgo. En 48, 20 años después, en 48 se crea la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, donde ya empiezan a comprenden algunas leyes y reglas que se maneja sobre el cuidado de las madres y los niños y las asistencias que se pueden dar en diversos países. Y ya en 1959, el 20 de noviembre, se aprueba ya la Declaración de los Derechos de Niños, donde reconoce ya a los niños y les da su derecho a la educación, al juego, a la atención, de la salud, y que todos tenemos que apoyar. Esta declaración se ha sido ratificada, se le llama ratificación cuando la vuelven a firmar. Ha sido ratificada ya actualmente en 196 países. El único país que no ha querido firmar esta convención es Estados Unidos. En 2015 se unieron los dos últimos países, que fueron Somalia y Sudán del Sur,
fueron los últimos 2 países en firmar la convención. Ya México ya la tiene ratificada y México hace una ley general de niños, de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en la convención es un tratado internacional que reconoce los derechos de los niños como sujetos de derechos, no como objetos de derechos. Algo que es objeto de derecho es algo que yo le doy, o sea, yo tengo la decisión la facultad de decidir sobre un objeto, ¿ok? Yo decido sobre esta taza porque es un objeto. Ajá. Entonces, en este momento ya se toma con la convención y con las últimas ratificaciones y reformas, se toman ya a los niños como personas, como seres. Ajá. A lo largo de la historia, ahorita me voy a adelantar un poquito, a lo largo de la historia, no sé si ven estas 2 imágenes. En la Edad Media tomaban a los niños como adultos en chiquito. Entonces no tenían derechos. O sea, se les juzgaba igual, ¿no? Pero en chiquito. Y ahora pues ya tenemos a nuestros niños que ya tienen voz y voto, ¿no? Que eso es lo que ha querido hacer la convención. En la Edad Media y en la Antigüedad, a principios del siglo XX, tratábamos de proteger si bien a los niños, pero se les daba un enfoque tutelar. Ajá. El enfoque tutelar era que yo adulto decido por ti, niño, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que debes hacer o no. Ajá. Y eres tú, yo decido por ti, porque yo soy el adulto, yo soy el inteligente, yo soy el que piensa, entonces yo tengo la facultad y la experiencia para decidir por ti. Eso, así se manejaba el enfoque tutelar. Y se le llamaba al niño menor, ¿no? Eres menor. Si nos vamos a la definición del menor es como hacerlo chiquito, hacerlo menospreciar, ¿no? Y es un adulto, es un ser humano con todas sus facultades, solo que con menos edad, ¿no? Entonces, a raíz de esto se crea el enfoque por derechos, el enfoque centrado en los derechos, que se da a finales del siglo XX, que es ya toda esta parte donde los niños tienen derecho a jugar, a divertirse, a no trabajar. Los niños el rango de edad de los niños es desde que nacen hasta los 18 años. Por eso, otro de los trabajos que se ha llegado a dar con la convención y con todo este fomento a los derechos es precisamente la no explotación ni sexual ni laboral de los niños. Y entonces se crea una ley, unos protocolos donde impiden que los niños, eso fue en el año 2000, se crea un protocolo donde se impide que los niños participen en actividades hostiles o actividades violentas o de guerra o de conflictos armados, y también para poner fin, estos protocolos buscan poner fin a la explotación sexual infantil y a la explotación laboral infantil. Eso es en el 2000. Me regreso acá. La convención tiene una serie de medidas de protección y asistencia que tengan, para que los niños tengan acceso a la salud y a la educación. El Comité de los Derechos del Niño es un organismo que está permanentemente en Ginebra y
que todo el tiempo está buscando y estudiando cómo en todos los países se van llevando a cabo para tener las modificaciones adecuadas en función de los niños. Como les digo, ya no son objetos de derechos, sino sujetos. Ya se les toma en cuenta como personas, lo que en esa época no se les consideraba personas. Aquí les pongo como una especie de cuadro comparativo más práctico de la diferencia entre el enfoque tutelar que existía antes al enfoque en derechos. En muchas comunidades del país, aunque intentamos preservar los derechos, en muchas comunidades de este país, aún por los usos y costumbres, se sigue llevando a cabo el enfoque tutelar. En las comunidades muy cerradas, donde todavía el papá es el jefe de familia y el jerarca y todo, ¿no? Por ejemplo, en el enfoque tutelar, los niños, niñas y adolescentes son seres irracionales, inacabados, incapaces de opinar o de tomar decisiones. Se les denomina menores, o sea, se les minimiza. O sea, ahora sí que como autoestima los hacemos chiquitos. No tienen voz, no tienen voto, no pueden opinar, no tienen la capacidad de intervenir y de decir qué me gusta, qué no me gusta. O sea, no hay forma. Y son considerados como objetos. Como les decía, un objeto es una taza, un coche, una pluma. Yo decido sobre esa cosa. Un sujeto es algo diferente. Ese sí ya tiene voz propia. En el enfoque de derechos, las niñas, niños y adolescentes son personas, son seres pensantes con la capacidad de expresar su opinión y tomar decisiones. El término se cambia a niño, niña o adolescente. Muchas veces también pueden ponerlo como menor de edad, pero se tiene que poner como menor de edad porque tiene una edad menor, o sea, ahí sí se puede aplicar el término. Pero el término completo sería niños, niñas o adolescentes. Y ahora, últimamente, es él o la adolescente. Y reconoce como sujetos de derecho, que es lo que les decía, un sujeto es una persona, ya es alguien, ¿no? Se le considera alguien. En el enfoque tutelar, el Estado solo contemplaba a los niños en situación de abandono y desamparo, o sea, solo podíamos cuidar a los niños que no tenían papás ni familia o que tenían escasos recursos. Actualmente, todos los niños, niñas, todos tienen derechos, no nada más aquellos que están en situación de desamparo. En el enfoque tutelar, las relaciones jerárquicas desiguales y discrecionales del poder frente a la infancia, el adultocentrismo, o sea, el adulto es el único que puede decidir porque como lo vimos anteriormente es el único que sabe, piensa y todo. En el enfoque de derechos, todas las decisiones son consideradas a partir del interés superior del niño, o sea, de su participación. Cualquier situación que tenga, nosotros tenemos que escuchar al niño primero. Nosotros tenemos que escuchar. Obviamente, se los digo a los niños, estoy de acuerdo que tienes derecho a la participación, pero no tienes derecho a inventar y meter en problemas a los demás. Porque si bien tú puedes decir, por decirle alguna cuestión, ay, la maestra me puso mala calificación, entonces yo digo que la maestra me agrede, es violenta conmigo y todo. No, o sea, tú puedes opinar y expresar tu opinión y decir, estoy molesto porque me reprobó, pero no puedes hacer uso de tu derecho a la participación para
lastimar o transgredir el derecho de otra persona, porque al final del día todos tenemos derechos humanos y son los mismos. Entonces, sí de pronto se vuelve complejo, de pronto el buscar el enfoque de derechos para muchas personas que fuimos educadas en escuelas o en círculos familiares un poco más cerrados, nos cuesta, ¿no? Porque siempre mi papá era el que decidía, el que hablaba, el que decía a dónde íbamos, desde a dónde íbamos a la escuela, qué ropa usábamos y todo. Y ahora el enfoque de derechos te dice, ok, el niño tiene derecho a decidir. Por ejemplo, en un caso de una separación o de un divorcio y tal, ahora el niño tiene todo el derecho de expresar con quién se quiere ir, si con papá o con mamá, y nosotros como instituciones tenemos que respetar esa participación o ese derecho que él tiene a decidir y a decir yo quiero quedarme aquí o acá. Ajá. Obviamente en el enfoque tutelar las decisiones eran más fáciles e inmediatas porque solo una persona lo decía. Ahora nosotros tenemos que pues hacer las decisiones y reconstruir los hechos y todas en función de la restitución de los derechos. A partir de esto se crean las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es precisamente a donde elaboro yo, y tratamos de crear a partir de una denuncia de violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, que se restauren y sean respetados. Y de todos los medios crear campañas y exhortar a la población a que se cumplan estos derechos. ¿Quiénes son los responsables de garantizar estos derechos de niñas, niñas y adolescentes? El Estado, la sociedad y la familia. Yo creo que primeramente la familia, aunque lo puse al final, creo que el principal garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es la familia. En este sentido, todos los habitantes de México estamos llamados a ser cogarantes de este derecho. Por eso la importancia de que ustedes en el INEL me hayan invitado el día de hoy a hacer esta plática y explicarles un poquito de dónde viene y cómo se come esto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Todas las instituciones públicas y privadas y los adultos en general tenemos que preservar y promover los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Nosotros como adultos somos los principales promotores de estos derechos. Estos derechos se encuentran en el artículo 4 de la Constitución, donde dice que los derechos, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, y nosotros tenemos que hacerlo preservar. Nosotros como instituciones tenemos también que crear políticas públicas que garanticen y fomenten ese respeto. La Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos se basan en lo mismo, en tener disposiciones generales, de explicar todo sobre los derechos, hablar sobre las obligaciones que tenemos nosotros como adultos y las procuradurías de protección, que es lo que les decía, que nosotros tenemos que crear estrategias para restaurar restaurar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en caso de ser necesario, y cuáles serían las infracciones administrativas. En caso de que un adulto o una institución no cumpla,
puede, por ejemplo, una omisión de cuidados de niños puede caer en una denuncia penal, a nivel penal. Igual una omisión de cuidados, obviamente la violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Así se distribuye la ley general. ¿Y cuáles son las obligaciones? Nosotros como personas tenemos las diferentes obligaciones que serían garantizar los derechos de alimentación. Los papás tenemos que garantizar el derecho a alimentación, el libre desarrollo de la personalidad, el ejercicio de los derechos, registrar a nuestros niños en los primeros 60 días, asegurar que se curse la educación, obligatoria, fomentar de todas las maneras posibles que los niños, niñas y adolescentes reciban esta educación. Sé que en este momento de pandemia se vio complicadísimo, de repente no podíamos utilizar las tecnologías, de repente se volvió complejo el conectarnos todo el tiempo y estar, pero se buscaron alternativas y muchos niños pudieron seguir estudiando. Asegurar un entorno sano, tanto físico como emocional, un ambiente libre de violencia, un ambiente limpio y con las condiciones adecuadas. No se les exige así de más, sino de acuerdo a sus propias posibilidades, ¿no? Fomentar el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios de la familia y de la comunidad y el aprovechamiento de los recursos que aunque dispongan para su desarrollo integral. Como les decía, no es necesario que me tienes que dar forzosamente grandes lujos, no, darlo de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Proteger contra toda forma de violencia, maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, venta y trata y explotación de personas. Y siempre considerar la opinión del niño, niña y adolescente en la toma de decisiones que conciernan directamente a él. Obviamente, siempre va a ir todo en función de su edad y de sus capacidades. No le vamos a exigir más. Y siempre que se hable con un niño o una niña o un adolescente, vamos a tratar de emplear el lenguaje adecuado y acorde a lo que ellos, al lenguaje de ellos, ¿no? No les podemos buscar palabras muy rebuscadas porque pues entonces ellos no podrían entender lo que nosotros queremos decir. Tenemos que bajarnos a su nivel físico, si son de muy bajita estatura, a conectar visualmente ojos con ojos para poder tener esa conexión con ellos. También es abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo. Y buscar siempre su integración. Y estos son los 20 derechos. Al principio había 10 básicos, pero dentro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que rige todo México y en muchos otros países. En muchos otros países nada más hay 10. En el caso de México hay 20, que creemos que es importante. Y es a la vida, supervivencia y desarrollo. Nosotros tenemos que velar
porque los niños, niñas y adolescentes, tengan una sano desarrollo integral. Que vivan con seguridad, que tengan un desarrollo, una vida digna, que no sean utilizados para conflictos armados. En este derecho, no sé si, me gusta mucho la historia, entonces, hace muchos años vinieron refugiados de España por la guerra civil, subieron en barcos a muchos de sus niños y venían solitos, niños, familias completas, las embarcaron y desembarcaron aquí en Estados Unidos y algunos en Argentina. Y para vivir aquí los metieron a internados, a orfanatos. Y eso lo hizo España precisamente para preservar este derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Muchos de esas personas ya murieron, creo que quedan como 2 o 3 todavía personas de los llamados niños de Morelia, que eran los niños que vinieron de refugiados por la guerra civil. Pero fue una estrategia que buscó esa población para preservar la vida y supervivencia de sus niños, ¿no? Y que vivieran en un ambiente donde no hubiera tanta hostilidad y garantizar ese derecho. El derecho a la prioridad es el derecho que tenemos para que se les brinde protección y socorro, se les atienda antes que a las personas adultas, así como niños y mujeres primero cuando se van a unir los barcos, así. Y nosotros como autoridades tenemos que tomar en cuenta en todo momento lo que ya hablábamos del interés superior, o sea, la voz del niño y lo que el niño quiere hacer. El derecho a la identidad, que bueno, era que tienen derecho a tener un nombre, una familia, una nacionalidad y a ser registrado dentro de los primeros 60 días de nacidos. El derecho a vivir en familia o el derecho a que tenga su papá, su mamá, a vivir dentro de ese círculo familiar de contención. Y nosotros como procuradurías o como autoridades tenemos que buscar todas las estrategias para apoyar a las familias. Y aquí voy a hacer como un pequeño comercial. El día de mañana a la 1:00 p.m. tenemos un programa que se llama Charlando con DIF, todos los miércoles aquí en la Procuraduría Municipal. Y el día de mañana precisamente habla de derechos humanos en la familia y la crianza positiva. Y vamos a hablar precisamente de eso porque son estrategias que nosotros como institución, y esa es un poco la finalidad de Charlando con DIF, que les digo pasa todos los miércoles, es en función de crear estrategias para que las familias tengan estrategias de cómo llevarse mejor. En sesiones anteriores hemos tenido charlas sobre comunicación asertiva, sobre diversos especialistas invitados, precisamente para fomentar que las familias tengan un mejor desarrollo. También otro de los derechos es a la igualdad sustantiva, que todos tenemos derecho al mismo trato y a las mismas oportunidades, a no ser discriminados, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral, que es precisamente vivir en un ambiente sano, limpio, saludable, armonioso, y que los padres y los tutores y quienes ejercen la guardia y custodia de los niños proporcionen esto dentro de sus posibilidades. Como les decía, a lo mejor no tengo mucho poder económico, pero
pero me da para tener limpio el lugar donde ellos van a estar, para tener un espacio adecuado donde puedan ellos vivir. A lo mejor no los puedo llevar a un parque de atracciones, pero sí lo puedo llevar a un parque. Derecho a un acceso, derecho al acceso a una vida libre de violencia y la integridad personal, precisamente es vivir en un ambiente sano y no violento, que no, algo violento, o sea, la violencia no solo es, como lo vimos la vez pasada, física, ¿no? Sino también la violencia es psicológica, un grito, y la violencia puede ser indirecta, o sea, si los papás se pelean, afectan indirectamente al niño. Entonces, tenemos que procurar nosotros también como autoridades que si vemos, lo que les digo que es que de pronto nosotros por no meternos en problemas, a lo mejor no hablamos y vemos que violentan o escuchamos que violentan, pero decimos, ese no es mi bronca, pero estoy viendo cómo violentan a los demás y nos volvemos cómplices. Derecho a la protección de la salud y seguridad social es el derecho a que pues tengan, a que vayan al médico, a que se cuiden. Ajá. Tenemos centros de salud. Derecho a la inclusión y a la discapacidad para que los niños y niñas y adolescentes que tengan alguna discapacidad sean integrados a la sociedad y dar los servicios adecuados y poner, por ejemplo, las rampas y poner la infraestructura adecuada para que puedan estar inmersos en esta sociedad. Derecho a la educación, que pues obviamente todos los niños tienen la facilidad de contar con educación y nosotros como instituciones, en caso de ver que no se cumple este derecho, buscar la forma y de ofrecerles los medios adecuados para que puedan tener acceso. Descanso y este derecho les encanta a los niños siempre cuando se los leo porque es el derecho al descanso y sano esparcimiento, ¿no? Y es, pues sí, les encanta jugar, les encanta divertirse, les encanta estar ahí, pero también es muy fácil decirles, a ver, yo no ayudo en casa porque dicen que no debo trabajar, ¿no? Que está más adelante. Dicen que no debo trabajar, pero pues yo, como no debo trabajar, necesito mi sano descanso y mi descanso y mi sano esparcimiento, y se escudan muchas veces en ese derecho, ¿no? A la libertad de convicciones, no te pueden negar el acceso, por ejemplo, a una escuela porque tengas determinada religión o pienses de determinada manera. Ajá. Derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Lo vemos con todo lo que pasamos en la pandemia, lo ejercimos mucho precisamente porque tratamos de buscar las formas adecuadas para que los niños, niñas y adolescentes pudieran tener acceso a este derecho en específico. El derecho a la participación. El derecho a la participación es el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de expresarse, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes. Asociación y reunión, se pueden juntar con quien quieran, como quieran, siempre y cuando exista siempre un ambiente de respeto. A la seguridad jurídica y debido proceso. Esto es que se les tome, como ya habíamos dicho, como sujetos de derecho, que que ellos vayan en caso de ser requeridos y se les tome su proceso como personas. O sea, que si ellos levantan una denuncia, pueden hacerlo ellos mismos y se les tiene que hacer igual caso, ¿no? O sea, si ellos hablan a DIF y levantan una denuncia, no importa que tengan 15, 10
8 años se les tiene que tomar en cuenta como sujetos y nosotros seguir el debido proceso como se llevaría con un adulto. Derecho a los niños migrantes. Los niños que tocan tierra mexicana tienen acceso y ya son sujetos de derecho como cualquier niño mexicano. Y derecho a las tecnologías de la información y la comunicación, lo mismo. Todos los niños tienen derecho a estar informados y a tener acceso a todas estos recursos. Lo que les digo muchas veces a los niños y por ahí de los que tenemos, sí, tienes derecho a la prioridad. Ajá, vas en primer lugar. Sí, pero no por ir en primer lugar le vas a decir quítate y empujar al de atrás, ¿no? O sea, tus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, y eso es lo que les quiero explicar a los niños que tenemos aquí. O sea, no, si yo tengo derecho, pero para que uno tenga derecho, necesitas tener responsabilidad, la responsabilidad de hacerlos cumplir. Yo tengo la obligación, ahí sí es la obligación de preservar y que se cumplan y en caso de que se vean afectados, hacer que se restituyan todos estos derechos. Pero es responsabilidad de cada uno conservarlos y no abusar de ellos. Por ejemplo, dice derecho a la educación. Si yo tengo derecho a educarme y a ir a una escuela y a recibir los útiles y todo, pero mi responsabilidad es estudiar. Es estudiar, es salir adelante, es ayudar. Por ejemplo, si tengo derecho al descanso y al sano esparcimiento, pero tengo una responsabilidad que es colaborar a que la casa esté bien. Tengo derecho a vivir en familia y a vivir en condiciones adecuadas, pero pues no es nada más labor de mi mamá limpiar la casa, es labor de todos y entrar en conjunto, porque somos un equipo, una familia es un equipo, y si trabaja en equipo, es más fácil que se lleve a cabo todas las situaciones. Entonces, sí, todo conlleva las dos vertientes, ¿no? Sí tengo derechos, pero también tengo que tener responsabilidades. Ajá. Mariana, ¿no te Dime. saltaste el número 17? 17. Derecho a la intimidad. Ajá. No sé por qué. Sí Me me salté comentaba uno de los Ajá. participantes. Ok. Sí está poniendo atención. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Ajá. El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Ese es el derecho. Por ejemplo, si yo quiero, como DIF, y en mi comercial de hace rato de charlando con DIF, si yo quiero que aparezca en alguna red social alguna foto de algún niño, que yo haga, de pronto yo hago foros con niños, niñas y adolescentes, yo tengo que tener un permiso firmado por un adulto responsable, su papá, su tutor, para que el niño pueda aparecer. Muchas veces ellos mismos me dicen, sí, pero yo quiero y es mi derecho, ¿no? Y yo sí, pero aquí todavía tienes a tu papá como tutor. Entonces, tiene que él, como adulto, responsabilizarse de que tú puedes salir a cuadro. O muchas veces sale el papá y el niño y ya eso ya autoriza que yo puedo sacarlo a cuadro. Pero sacarlo solito solamente es con una autorización. Los que ejercen la patria potestad y la tutela deben orientar y supervisar
y en su caso restringir las conductas y hábitos siempre que se atienda lo que les decía, al interés superior. Pueden entrar a internet y a utilizar las redes sociales, pero siempre con una responsabilidad y viendo y ocupándolo de manera adecuada y no dándoles, o sea, los datos y exhibiendo sus datos de dirección, teléfono, etcétera y demás a los demás. Eh, eh, tienes, no se puede, como les decía, no se pueden difundir las imágenes. Y nosotros como procuradores de protección tenemos que considerar siempre la edad y el desarrollo cognitivo de los niños para poder nosotros solicitar la intervención de un niño. Ajá. O un niño, niña o adolescente. Sí es un poquito más extenso esta parte de la actividad. Qué bueno que me preguntaron porque sí. Pero es la protección de datos personales. Si se dan cuenta, los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen que ver mucho con los derechos humanos. O sea, es como similar, nada más que en diferente tenor, pero sí es más o menos lo mismo. Y bueno, yo creo que esto sería todo por mi parte. Si hay alguna duda, si hay alguien que quiera preguntar algo más. Muchas gracias. No sé si por ahí hay alguna duda. Si me fui muy rápido, es que es muchísima información. Yo me podría quedar, a lo mejor, yo podría dar por cada derecho me podía extender 1 hora, porque sí es como muy profundo y como tanto como derechos como responsabilidades de parte de todos. Quien tenga alguna pregunta o comentario puede levantar la mano para que les podamos abrir el micrófono. Alfredo Espinosa. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Me quedó claro la parte de las denuncias y cómo se tiene, me imagino es un proceso complicado, pero cómo un menor de edad, ya lo dije completo, Sí. puede ante una situación difícil, complicada, en donde estén violando sus derechos, ¿cómo podría él hacer una denuncia? ¿Cómo podría él expresar su situación? ¿Existe posibilidad? Claro que sí. De hecho, muchas veces a nosotros como DIF nos ha llegado de pronto llamadas así de, tan sencillo, vivo con mi abuelita porque mi mamá se murió y quiero regresar a vivir con mi papá. Y entonces nosotros tenemos que hacer la investigación pertinente para saber por qué vive con la abuelita, por qué está viviendo con el papá y tal, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, sí ya lleva un proceso más allá. O sea, tenemos que ir a hacer visitas domiciliarias, la trabajadora social tiene que investigar las condiciones de vida de la niña, las condiciones de vida del papá, por qué viven separados, etcétera, ¿no? Pero es un ejemplo así como muy grande. Entonces, si ellos hablan y dicen, oye, mi mamá me pega, nosotros tenemos la obligación de ir a investigar si sí realmente le pega o no. Gracias. Muy bien. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Cuáles serían las instancias a donde pueden acudir cuando se les están violando sus derechos? Pues O primeramente orientar. DIF orienta y al 089, que es la denuncia anónima, se puede hablar ahí y ya esa, dependiendo del tipo de denuncia, ahí canalizarían a la instancia correspondiente. Ok.
Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Teléfono de DIF 318-8886. Sí, gracias. A sus órdenes, Alfredo, otra vez. Ante una denuncia y un proceso de investigación, me imagino debe ser traumático para un niño, sobre todo cuando son situaciones feas, ¿no? De esas súper graves. El DIF tiene mecanismos para proteger la integridad y bienestar del menor de edad cuando transcurre ese proceso, porque me imagino que debe ser de verdad, o debe de haber casos muy complicados. Dependiendo del caso, se toman las medidas pertinentes, pero siempre, obviamente, buscando preservar el bienestar del niño. Siempre, o sea, nuestra prioridad, como vieron, ahí uno de sus derechos es el derecho a la prioridad, es el segundo derecho. Entonces, todo nuestro trabajo se centra en solucionar las situaciones lo más pronto posible para salvaguardar la integridad del niño, siempre. Sí, yo me refería más en términos de la capacidad del propio DIF, o sea, sí tienen esa, no sé, esos recursos, porque me imagino que no debe ser ni sencillo ni barato. Dependiendo del caso al que nos enfrentemos, se le da mayor o más urgencia. O sea, hay casos que no son tan complicados y se pueden llevar un proceso un poco más lento. En el caso que sea un proceso de urgencia, entonces ahí, por ejemplo, en caso de abuso sexual, que es un caso profundo, un caso más fuerte, ya se enlaza con fiscalía, se va a denuncia penal precisamente por la gravedad de la situación. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo de la problemática, es el nivel de urgencia y las acciones que se toman. Gracias. No hay de qué. ¿Tienes alguna estadística de aquí en Morelos o en Cuernavaca, el porcentaje de violación de derechos hacia los niños? No. ¿No? No. No se puede tomar así como un porcentaje. Sí hay un porcentaje en cuestión de violencia y todo. Obviamente se acrecentó con el tema de pandemia la violencia intrafamiliar. Sí subió el índice de violencia intrafamiliar precisamente por el cambio de dinámicas familiares. Pero así como, obviamente, si lo ponemos en perspectiva, pues si subió la violencia familiar, pues subió el índice de vulneración de derechos. Aquí, por ejemplo, el derecho a la libertad, por la pandemia se les quitó a los niños. Entonces, todos los niños se les vulneró ese derecho durante año y medio. ¿Sí me explicó? Pero fue por un bien mayor. Ajá. Muchas veces se tiene que restringir un derecho por salvaguardar otro de mayor importancia, que en este caso era su derecho a la salud. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo o alguna duda? Bueno, si ya no tenemos más preguntas, los invito a que todos los que tengan, bueno, cámara, que la enciendan para hacer la fotografía de cierre de este evento, y también aquellos que no pudieron o no han podido escribir su nombre, se los agradezco en el chat para tener una lista de asistencia de los participantes. Por favor. Vamos a esperar tantito a que terminen de los que tengan encender su cámara.
Liz, ¿tú nos apoyas con la captura de la pantalla, por favor? Ya las tomé, Aline. ¿Ya? Ujú. Ok. Bueno, es así como hemos llegado al final de esta plática. Agradecemos nuevamente la presencia de la licenciada Mariana Ordóñez Rodríguez por su apoyo y colaboración con el INEL, por ofrecernos esta plática y transmitirnos sus conocimientos sobre este tema tan importante para la comunidad INEL y sus familias. De parte del Comité de Ética y de la Dirección General, procedemos a hacer una entrega de un reconocimiento de manera virtual, el cual haremos llegar de manera electrónica y esperamos poder entregárselo personalmente pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, déjenme compartir pantalla del reconocimiento. Ahí lo Muchísimas ven. gracias. Bueno, le doy lectura al reconocimiento. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, a través de su Comité de Ética, otorga el reconocimiento a la licenciada Mariana Ordóñez Rodríguez del Sistema Municipal DIF Cuernavaca por la plática Los Derechos de la Niñez. También queremos agradecer al Comité de Ética y a los que nos apoyaron en la parte técnica, Jorge Juárez, por la coordinación de este evento y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Tengan una buena tarde y sigámonos cuidando. Hasta pronto. Hasta pronto y muchísimas gracias por la invitación. Y pues estoy para servirles aquí y para si quieren y requieren alguna otra plática, con muchísimo cariño. Muchas gracias. Hasta pronto, un Hasta abrazo a la luego. distancia. Gracias. Muchas